Mirad, hoy quisiera empezar presentándoos a alguien, a una persona que seguro que no conocéis, pero que ha inspirado un poco la predicación de esta semana. Pero antes de presentarlo, como siempre, me gustaría que todos pudiéramos inclinar nuestras cabezas un momento y que te dispongas a abrir tu corazón más que tus oídos, que también me gustaría que los abrieras, para que el Espíritu Santo pueda hablarte hoy en esta mañana. Señor, gracias, porque tú ya nos estás bendiciendo, Señor, porque tú lo haces siempre. Tú eres bueno, tú eres fiel, en ti podemos confiar, Señor. Y tu palabra vivifica nuestro espíritu y nuestra alma, Señor. Señor, como hemos cantado, Señor, queremos un toque de ti, Señor. No queremos irnos a casa igual, no queremos que esto simplemente sea un rato que pasamos aquí y luego nos vamos a casa y a seguir con la rutina, Señor. Sino que venimos con ese hambre y sed de ti, Señor, deseando, Señor, algo de ti. Porque anhelamos tu presencia, anhelamos tu palabra, Señor. Y sabemos que tú ya estás preparando cada corazón, Señor, para recibir lo que tú te has propuesto para cada persona. Yo bendigo a cada persona que hoy ha venido a este lugar en tu nombre, Jesús, para que ellos sean bendecidos por tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ¿me podéis poner la diapositiva, por favor? No sé si hay alguien en el ordenador. ¿Me hacéis un favor, alguien por ahí? Y me ponéis la proyección, porque como os estaba hablando, hoy quiero presentaros a un personaje. Cuidado ahí atrás, no os matéis. Casi tenemos un accidente. Ya está. Muy bien. Es una persona que no creo que conozcáis. ¿Alguien sabe quién es este señor que hay aquí? No. Difícilmente lo vais a conocer, ¿vale? Difícilmente lo vais a conocer. Este señor es Mikhail Shishkin. Diréis, ¿quién es Mikhail Shishkin? Mirad. Como os he dicho, seguramente no lo ibais a conocer, pero cuando veáis de qué vamos a hablar, vais a entender por qué yo os quiero presentar a este hombre. Como su nombre sugiere, si tienes un poco de astucia, es una persona que es rusa, ¿vale? Mikhail Shishkin fue embajador de la Unión Soviética en 1961. ¿Sabéis lo que pasó a lo largo de esos años, en la década de los 60? Muy bien, la Guerra Fría. La Guerra Fría. Un conflicto, sí, que recuerda bastante a lo que está ocurriendo ahora, que ocurrió principalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que no es un conflicto abierto bélico de sacar aviones y tanques y todo eso, sino que era más bien de intereses económicos. Era un conflicto de mover el dinero y cosas de ese tipo para intentar superar al otro, ¿vale? Eso es lo que llamamos la Guerra Fría. Se llama fría porque fue muy lenta. Entonces no era una cosa, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de 5 años, la Guerra Fría duró mucho más, porque era algo que se iba forjando lentamente. Y Mikhail Shishkin tenía la difícil tarea de representar a una nación en un contexto hostil, ¿vale? Como todo embajador en tiempos de guerra, ¿vale? Lo he cogido como ejemplo, pero podríamos haber puesto a cualquier otro. Cada palabra suya, cada gesto, cada decisión era observada con lupa, porque él no hablaba en nombre propio, hablaba en nombre de su país. Por lo tanto, una mala palabra, un gesto fuera de lugar, una acción inadecuada, no le afectaba solo a él, sino que podía provocar un conflicto mucho más grande. Pero, si le damos la vuelta a la moneda, una buena negociación podría abrir las puertas para la paz. ¿Vale? ¿Por qué os estoy presentando a este personaje que más que interesarme en él, me interesó en su función, en lo que él hacía? Hace un tiempo hablaba con un hermano de la iglesia, con mi hermano Francisco, que está ahí atrás, y él me decía, me he dado cuenta de que nosotros somos embajadores de Dios. ¿Te acuerdas, Francisco, cuando hablábamos de eso? Me decía, somos embajadores de Dios, estamos representando a Jesús y al reino de Jesús aquí en la tierra. Y Francisco, tenías toda la razón. Somos embajadores del reino de Dios. Lo dice Pablo mismo, está hablando y está diciendo, en 2 Corintios 5:20 dice las siguientes palabras. Somos pues embajadores de Cristo, literal, ¿vale? Como dicen ahora, literal. Embajadores de Cristo. Y es como si Dios mismo os exhortara sirviéndose de nosotros. Es decir, estamos hablando en su nombre para exhortaros a vosotros. En nombre de Cristo os pedimos que hagáis las paces con Dios. Este es un mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto y a toda la gente que vivía en la ciudad de Corinto en el siglo I. Embajadores de Cristo.
Somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Y cada cristiano es un representante de Cristo, ya no de nosotros mismos. Todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que vivimos, comunica un mensaje al mundo sobre quién es nuestro Rey. Somos el representante, los representantes de Cristo en la tierra. Y esto es algo delicado, como hemos visto en el ejemplo que hemos puesto al principio. Porque igual que le pasaba a este embajador de la Unión Soviética, cada gesto que nosotros hacemos, cada decisión que tomamos, será observada con lupa por la gente que nos rodea. Será observada. Porque ya no hablamos en nombre propio, sino hablamos en el nombre de nuestro Señor. ¿Estáis de acuerdo? Dame un amén, gracias. Yo creo que para poder ser buenos embajadores de Cristo, que creo que sería lo interesante, porque lo queramos o no, todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo ya nos hemos convertido en sus embajadores. Ahora, ¿somos buenos embajadores o malos embajadores? ¿Nuestras decisiones son decisiones que traen paz o son decisiones que abren conflicto? Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Yo creo que para ser buenos embajadores, lo primero que tenemos que tener claro es nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Porque el embajador no se representa a sí mismo, sino que representa a su nación y a su rey. Representa a su nación y a su rey. Yo no sé dónde has nacido. Puede que hayas nacido en España, en Argentina, en El Salvador, en Ecuador, en Cuba, en Estados Unidos. No importa, ¿vale? Y seguro que me he dejado muchas nacionalidades más que ya están aquí presentes. No importa dónde hayas nacido. Ahora eres un ciudadano del reino de los cielos. Ya no eres más español, cubano, peruano, no importa. Tu identidad ahora es la de ciudadano del reino de los cielos. Ciudadano del reino de los cielos. Y lo dice Pablo también. En Filipenses 3:20, Pablo está diciendo que nosotros, en cambio, somos ciudadanos de los cielos y esperamos impacientes que de allí nos venga el Salvador, Jesucristo el Señor. Pablo lo está diciendo claro, igualmente que hemos visto antes en 2 de Corintios, estas palabras que nos estaba diciendo que somos embajadores, Pablo nos dice también, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y por lo tanto tenemos que vivir como embajadores del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos. En otras palabras, si no lo has entendido todavía, vivimos aquí en la tierra, es decir, no estamos por ahí en una nube de forma mística sin ser conscientes de lo que está ocurriendo aquí abajo. No, tenemos que estar aquí. Vivimos aquí, pero representamos el carácter, la voluntad y los intereses del reino de Dios. Eso es lo que representamos. Esto implica que tenemos que identificarnos plenamente con Cristo. Nos tenemos que identificar con Él, pensar como Él, sentir como Él, actuar como Él. Esa es nuestra identidad. Como representantes suyos, tenemos que identificarnos con Cristo. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, si queremos ser buenos embajadores del reino de los cielos, es nuestra misión. Nuestra misión. Acordaos del ejemplo que hemos visto al principio. ¿Cuál era la misión de ese embajador que hemos visto al principio? El embajador no es un agente de conflicto, sino de paz. Su misión es conseguir la paz, no avivar las llamas del conflicto. El embajador tiene que procurar la reconciliación entre su nación y la nación a la que es enviado. Y tiene que hacerlo, ojo, comunicando fielmente el mensaje que le ha dado su superior, su rey en este caso. Hemos leído antes, ¿qué decía Pablo? Os pedimos que hagáis las paces con Dios, decía en el versículo de 2 de Corintios que hemos dicho. Ese es el propósito de Dios para la humanidad. Ese es el propósito. Que la humanidad haga las paces con Él. Dios dice su palabra que no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No es Dios quien nos condena, es el pecado que está en nosotros el que nos condena. El propósito de Dios es salvar a todas las personas. Por lo tanto, Él quiere que todas las personas abandonen su posición de pecado, porque es el pecado el que les hace enemigos de Dios. El pecado nos vuelve enemigos de Dios, también lo dice su palabra. Y el propósito de Jesucristo cuando murió en la cruz es que nosotros nos reconciliemos con Dios. Él abrió ese camino hacia el Padre, hacia restaurar esa amistad que se había perdido. Y lo hizo
no con un mensaje agresivo ni opresor, sino con un mensaje de amor al pecador. Cuando Jesús se ponía serio y metía caña, como digo yo, no lo hacía con los pecadores, lo hacía con los religiosos, con aquellos que creían saber más que Dios y que querían tener el control de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pero a Dios no se le puede enjaular. Él no es un león que se pueda domar. Él es el león de la tribu de Judá. Y Él hace y deshace conforme Él desea. Somos nosotros los que tenemos que vivir conforme a su voluntad. No intentar encajonar a Dios en un cajón que podamos manejar a nuestro antojo. Así no funciona. Jesús, cuando se dirigía a los pecadores, llevaba un mensaje de paz, de amor, de restauración, porque Él deseaba que ellos dejaran su vida pecaminosa atrás y se acercaran hacia Dios. Ese era el mensaje de Jesús. Y no solo lo decía, sino que lo demostraba con sus actos. Porque muchas veces hay un refrán que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchas veces decimos cosas, comunicamos un mensaje, pero lo que hacemos en nuestra vida personal no refleja lo que estamos diciendo. Entonces, muéstrame, como vimos una vez, tus obras para que yo pueda confiar en tu fe, para que yo me cree tu fe. Nuestras obras demuestran nuestra fe. Y Jesús lo demostró llevándolo al extremo, muriendo por cada uno de nosotros y muriendo por cada persona que está en este mundo, que está viviendo en pecado. Él llevó ese mensaje de amor a la expresión viva del amor más grande que puede existir, que es dar su vida por otra persona. Da gracias a Dios en esta mañana porque Jesús dio su vida por ti y la dio por mí, lo hizo por amor. Ahora, ¿qué mensaje estamos comunicando nosotros como cristianos, como representantes de Jesús? ¿Y están nuestras vidas en coherencia con ese mensaje que estamos dando? ¿Qué mensaje lanzamos? ¿Lanzamos un mensaje de odio, de condenación a las personas que no son todavía seguidores de Jesús? ¿O les estamos lanzando un mensaje de amor y de reconciliación, que es lo que necesitan realmente? Porque si les condenamos y les odiamos, se van a perder. Necesitan experimentar el amor de Jesús para acercarse a Él, conocerle y que sea el Espíritu Santo el que transforme sus vidas, remueva su interior y cambie aquello que tiene que ser cambiado. Pero cuando nosotros utilizamos un mensaje de condenación, no estás haciendo bien esto, eres un pecador, eres una mala persona, lo único que estamos haciendo es perderlos. Y no es el ejemplo de Jesús lo que estamos haciendo. Recuerda que el mensaje que tenemos que lanzar no es nuestro. Hemos dicho que tenemos que comunicar fielmente el mensaje de aquel que nos envió. Y el que nos envió llevaba un mensaje que llamaba a la paz con Dios. Dile al que está a tu lado, paz con Dios. Paz con Dios. Pero hay una cosa que aquí me voy a parar. Hay una cosa que me quiero parar y quiero que me escuches bien en este momento. Porque cuando Dios delega ese mensaje en nosotros, también está delegando otra cosa. Está delegando poder. Está delegando poder en nosotros. Fijaos, en los evangelios hay un texto en el que Jesús envía a 72 de sus discípulos a predicar su mensaje. Y cuando vuelven, ellos hablan con Jesús y dice que estaban sorprendidos porque le decían a Jesús que hasta los demonios les obedecían en el nombre de Jesús. ¿Sabéis qué les respondió Jesús? Él les dijo, os he dado autoridad para que pisoteéis las serpientes, los escorpiones y todo poder del enemigo sin que nada pueda dañaros. Sin que nada pueda dañaros. Y ese mismo poder lo extendió a nosotros. Porque cuando Jesús subió al cielo, dijo, recibiréis ¿qué? Poder. ¿Para qué? Para serme testigos. Testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Él nos ha dado poder. Un poder que sirve para que seamos testigos suyos. Pero, ojo al dato. Ahora hay que tener cuidado. ¿Sabéis cuál es el problema del poder? Que si no se usa bien, corrompe. Muy bien, ha dicho alguien por aquí. Mirad a los políticos. El poder es una de las cosas más difíciles de manejar. Prestadme atención. Es una de las cosas más difíciles de manejar que existe en el mundo. Porque normalmente una persona que dispone de cierto poder, la mayoría de las veces,
cae en usarlo para beneficio propio. Y cuando alguien usa un poder que le ha sido delegado en beneficio propio, eso se llama corrupción. Eso es corrupción. Utilizarlo para tu propio beneficio. Habéis dicho antes ejemplos que habíais dicho por ahí, habéis dicho por aquí, los políticos, no sé qué habíais dicho por ahí que no os he escuchado. También, ¿no? Lo mismo. Vale, es que es el mejor ejemplo que se nos ocurre, ¿no? Pero se utiliza en muchos ámbitos. Pero yo voy a apuntar no para afuera, voy a apuntar para adentro. Porque también ocurre dentro de las iglesias esto que estamos diciendo. Esto pasa también dentro de las iglesias. Muchas iglesias hacen del pastor, y cuidado que lo estoy diciendo yo, hacen del pastor la figura central de la organización eclesial. La figura pastoral funciona como un centro alrededor del cual orbitan todas las demás actividades, programas, personas y grupos. Y sin el pastor, la iglesia no funciona y todo depende del pastor. Mostrar fidelidad al pastor es mostrar fidelidad a la iglesia. Y cuidado, que si no a Dios. Si eres fiel a tu pastor, estás siendo fiel a Dios. Y entonces, ¿en quién nos fijamos? ¿En Dios o en las personas? ¿Quién es el que tiene el gobierno de nuestra vida, por decirlo de alguna manera? ¿Es Dios o es el pastor? Cuidado, ¿eh? En muchas iglesias se ha hecho que la palabra del pastor sea ley. No se le puede contradecir. Y tiene la última palabra en todas las decisiones. Porque existe la creencia errónea de que él tiene una comunicación más directa y eficaz con Dios. Cuando Jesús rasgó el velo con su muerte, el Espíritu Santo salió disponible para todos, no solo para los pastores. Tú tienes la misma comunicación con Dios que tengo yo. La misma. Dispones de la misma comunicación directa y personal con Dios. Y lo peor de esto muchas veces, porque parece me estáis diciendo a lo mejor alguno, estás apuntando todo el rato a los pastores. Porque, quería decir también otra cosa. Que la historia de la Iglesia nos muestra que el mal uso del poder es una constante en los seguidores de Dios. Y no solo, como estaba diciendo, la culpa de los pastores, porque como me decía Manuel una vez, no hay santos si no hay personas que sostengan la peana. Cuando alguien a veces está en esa posición arriba es porque la gente que tiene a su alrededor favorece el que esa persona esté en esa posición de poder o de abuso de poder. El deseo de reconocimiento, de ambición y de vanagloria son solo algunas de las tentaciones que acompañan ya no solo a los pastores, a cualquier persona que tenga una responsabilidad dentro de la iglesia. A cualquier persona que tenga una responsabilidad. He cogido el ejemplo más obvio, pero aplícalo a cualquiera que tenga un mínimo de responsabilidad y, por tanto, de poder dentro de la iglesia. Y lo peor es que, como estamos diciendo, a veces la iglesia misma justifica estas conductas. No lo llamamos ambición, sino espíritu de conquista. No lo llamamos egoísmo, sino crecimiento del reino. No lo llamamos deseo de poder, sino autoridad puesta por Dios. Hermanos, esto es muy triste. Creo que no vamos a recuperar la visión bíblica y sana de las figuras de autoridad dentro de la iglesia, que ahora mismo esto es un problema, por eso quería denunciar esto en este momento. No vamos a recuperar esa visión bíblica y sana en las iglesias si no tenemos claro que el pastor o cualquier otra figura de autoridad no es el que ordena, no es el que impone, no es el que manda. Esto es un error. El pastor, por ejemplo, o cualquiera que tenga personas a su cargo, un maestro, un profesor, es el que acompaña, es el que espera, es el que está interesado tanto en las personas como en el proceso. Tanto en las personas como en el proceso. El uso correcto del poder que nos ha sido delegado es el de servir y edificar. Y Jesús lo dijo con un ejemplo muy claro. El que se crea el mayor, que se haga el menor. Que se haga el menor. Como embajadores no imponemos, sino que persuadimos con amor y con testimonio. Con amor y con testimonio. Recuerda estas palabras. Amor y testimonio. Amor y testimonio. La integridad, la humildad y el amor son las marcas indispensables de un verdadero representante. Acuérdate de esto. El amor y el testimonio son nuestras marcas de un verdadero y buen representante.
¿Quieres ser un embajador de Cristo en la tierra? Te pregunto yo en esta mañana. ¿Quieres ser un embajador de Cristo en la tierra? Entonces, cuida tu comportamiento. Porque estás representando a alguien mayor que a ti mismo. A alguien mayor que a ti mismo. Fíjate en lo que dice Pablo en 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. Está hablando del testimonio de los mismos creyentes de la iglesia en Corinto, de esta de la que hemos estado hablando antes. Y Pablo está diciendo, nuestra carta de recomendación sois vosotros mismos. Es decir, aquellos que estaban funcionando como embajadores, como representantes, dice, vosotros, la iglesia, sois nuestra carta de recomendación ante el mundo. La llevamos escrita en el corazón y todo el mundo puede conocerla y leerla. Aleluya. Y bien se os nota que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, habla de los apóstoles. Una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Cuántos dicen aleluya? No en frías losas de piedra, sino en las páginas palpitantes del corazón. En las páginas palpitantes del corazón. Qué precioso mensaje de Pablo. Me encanta cómo habla la iglesia, cómo la anima, cómo la exhorta. Yo quiero ser también esa carta escrita con el Espíritu en nuestro corazón. Si tú quieres, dilo también, yo quiero ser esa carta escrita. Porque no se trata de los títulos que tengamos. No se trata de los títulos que yo tenga. No se trata tampoco de mis habilidades o de mis capacidades, y lo digo en general para que cada uno se lo aplique a sí mismo. O de nuestros dones. No se trata de eso, no es eso lo que nos acredita. Se trata de dónde está puesto nuestro corazón. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está puesto nuestro llamado? ¿Está puesto en lo que a nosotros nos beneficia o está puesto en los intereses del que nos envió? Mira, fíjate bien, cuando Jesús resucita y reúne de nuevo a sus discípulos, que se va apareciendo poco a poco para hablarles, y lo que hace es reafirmar su llamado y su futuro. Les da confianza para la misión que ellos tienen que cumplir a partir de ese momento, de mandar su mensaje al resto del mundo. En un momento tiene una conversación con Pedro. Hay un momento que está hablando a solas con Pedro. Pedro, el que a partir de entonces iba a ejercer un poco de líder del grupo, iba a ser un poco la cabeza del equipo, ¿no? Iba a dirigirlos a todos. Sin embargo, recordáis que no hacía mucho le había negado y había dicho que no le conocía 3 veces. A ese es al que Jesús elige para que ahora se encargue de guiar a sus discípulos. Y Jesús no le pregunta, Pedro, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Pedro, ¿cuál es el plan de contingencia que tenemos? ¿Qué plan estratégico has elaborado para mandar mi mensaje? ¿O qué curso de teología vas a estudiar ahora, Pedro? No es eso lo que le pregunta a Jesús. ¿Sabéis qué le pregunta a Jesús? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y igual que Pedro le negó 3 veces, Jesús le dio la oportunidad de responder esta pregunta 3 veces. 3 veces le dijo, ¿me amas? Y Pedro terminó diciéndole, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Esto es lo que Jesús demanda de cualquier representante de su reino. No que tengas capacidades, habilidades, que seas ingenioso, que tengas un plan estratégico, que seas muy firme con aquellos que están a tu alrededor. No, Jesús lo que quiere es que estés con Él. Empieza por ahí. Jesús solo quiere que tú te acerques a Él, que empieces por empaparte de su amor, de su carácter, de su mensaje, que pases tiempo con el Maestro. La autoridad en el reino de Dios no se puede poseer de la misma manera que posees un título académico. No tienes esa autoridad. No puedes poseer esa autoridad como el que tiene un título universitario o el que tiene una empresa. Yo no puedo ser autoridad. Solo Cristo tiene ese poder. La autoridad le pertenece a Él. Lo único a lo que podemos aspirar tú y yo es a representar autoridad. Representar autoridad. Por cuanto ese poder no es nuestro, sino nos ha sido delegado. Por lo tanto, nosotros no tenemos ese poder y esa autoridad. Representamos ese poder y esa autoridad. ¿Entendéis la diferencia? Nadie puede apropiarse de eso porque no nos pertenece. Nos ha sido prestado para ejercerlo sabiamente, para ejercerlo responsablemente, para ejercerlo representando a aquel a quien sí le pertenece ese poder y esa autoridad. Y esa capacidad, escúchame bien,
se va a mantener mientras tú y yo permanezcamos debajo de Cristo. Debajo de Cristo. Podremos aspirar a representar esa autoridad y mantenerla mientras recordemos que estamos debajo de Él. No en vano dice Pablo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige, Él es el que piensa, Él es el que está delante de todo siempre. Nadie, ni vosotros, ni yo, ni nadie que aspire a representar a Cristo debe representar que Él es la autoridad, ni el poder, ni que está mucho menos por delante de Cristo. Tenemos que manejarnos siempre con la humildad de recordar que Él siempre está encima de nosotros, porque si no, le estamos quitando su lugar. Y eso es un error muy grave. Jesús, como decíamos antes, enseñó que el mayor en el reino de Dios tenía que tomar una posición humilde. Una posición humilde. Él se hizo siervo por amor. Y si no creéis que Jesús alcanzó la posición más humilde, mirad el relato en el que Jesús lava los pies de sus discípulos. En la costumbre hebrea era que cuando venían invitados a casa, y entonces no había coches, y difícilmente era que alguien tuviera un animal de transporte como un burro o un caballo, no se lo podían permitir, la gente caminaba para ir de un sitio a otro. Y tenían sandalias, por lo tanto sus pies acababan sucios, llenos de polvo. Y no estaba bonito entrar en casa con todo ese polvo. Así que siempre había un servidor, o el más pequeño de la familia, era el que se encargaba de limpiar los pies de los visitantes. Jesús no era el menor de ellos, era el maestro, era el principal. Y sin embargo, toma el papel de siervo, se hace el menor y lava los pies de sus discípulos. Y les estaba enseñando algo con esto. Que por más poder que representemos, por más autoridad que nos haya sido delegada, la manera correcta de ponerla en práctica es sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Nadie puede representar autoridad en la iglesia si no se somete al modelo de Jesús, si no imita el modelo de Jesús, si no se hace siervo como Jesús. Que el Señor nos libre de nosotros mismos, hermanos. Que nos libre de nosotros mismos y de todos aquellos que cimentan su poder en un camino que no sea el de la cruz. La cruz es la representación de toda la obra y persona de Jesucristo. Acerquémonos a ella para aprender de quién fue Él y poder actuar como Él. Pero, a pesar de que parezca que nos estemos poniendo un poco así difíciles, lo que tienes que tener claro es que si quieres ser embajador del reino, embajador de Cristo, esto es un privilegio. Esto es un privilegio. Hemos estado hablando mucho de la responsabilidad que conlleva y también de los peligros y de aquellas cosas que tenemos que recordar. Pero si todo esto que hemos estado hablando hasta ahora lo tienes claro, estás en la posición correcta para serlo. Y te digo esto, es un privilegio ser un embajador de Cristo. Porque el Dios del universo, la criatura más grande de toda la creación, la más maravillosa, aquella que ni siquiera podemos llegar a entender, está confiando en ti y en mí. Está confiando en nosotros. No deja de ser, como decíamos, una gran responsabilidad, porque el mundo va a juzgar a Cristo por lo que vean nosotros. Y esto lo tenemos que tener en cuenta siempre. Muchas veces la gente va a valorar ser cristiano o va a valorar a Cristo por lo que vea en sus embajadores, por lo que vea en su iglesia, en nosotros. Pero también es una invitación para acercarte más a Dios. Recuerda que hemos dicho que la mejor manera de ser un embajador de Cristo es acercarte a Él. Y es algo maravilloso. Jesús te está diciendo, acércate a mí. Quiero estar contigo. Ven conmigo. Aprende de mí que soy manso y humilde. Aprende de mi carácter. Aprende a comunicar el mensaje de salvación que yo tengo para el mundo. Simplemente quiero estar contigo. Y esto es algo maravilloso. Jesús nos invita a descansar en Él, a aprender a confiar en Él, a no hacer las cosas a nuestra manera. Porque cuando las hacemos a nuestra manera siempre metemos la pata, ¿verdad? Por lo menos yo, no sé tú. Pero siempre acabamos mal. Pero Él mismo te va a capacitar. Porque muchas veces cuando Él delega una responsabilidad a nosotros, dices, no sé si voy a poder llevar a cabo esto. No sé si voy a ser capaz.
no sé si tengo las habilidades, no sé si tengo las herramientas adecuadas para cumplir con la misión que me ha sido encomendada. No te preocupes. Te digo esto, no te preocupes. Si Jesús te ha encargado algo, Él mismo te va a capacitar para que lo lleves a cabo. No te agobies, no tengas miedo, no temas, como decía Él mismo. Él mismo te va a dar las herramientas que necesitas para llevar a cabo la misión que te ha sido encomendada como embajador suyo. No tengas miedo, Él se va a ocupar de todo lo que haga falta. Simplemente, y quiero terminar aquí, recuerda esto, que tu oración cada día sea: Señor, ayúdame a representarte dignamente en todo lo que hago. ¿Por qué no cierras tus ojos y haces esta oración esta mañana? Jesús, hoy queremos representarte de una forma que te honre, Señor, que te agrade. Perdónanos por las veces que no ha sido así. Perdónanos por las veces que nuestras palabras no eran las tuyas, que nuestras acciones no te honraban. Señor, perdónanos por las veces que nuestro mensaje no era un mensaje de amor y de salvación. Señor, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo venga a cada vida, a cada persona que está escuchando este mensaje, y que remueva aquello que no viene de ti. Te ruego, Señor, que nos llenes de tu presencia y de tu poder, no para usarlo en beneficio propio, Señor, sino para usarlo para tus intereses, para usarlo para tu beneficio, Señor. Y, Señor, te ruego humildemente que nos des la humildad necesaria para recordar que lo estamos haciendo por y para ti. Que jamás se pase por nuestra mente ni nuestro corazón el hacer abuso de lo que tú has delegado en nosotros. Señor, enséñanos a servir como tú lo haces, Jesús. Como lo hiciste cuando estuviste aquí en la tierra y como todavía lo sigues haciendo para nosotros. Danos un corazón, Señor, como el tuyo, que te agrade, que honre a nuestro Padre y que podamos representarte fielmente, Señor. Que cuando nos vean, nos escuchen, Señor, no digan: madre mía estos cristianos, sino que digan: ¿qué tienes en tu vida? Yo quiero lo mismo. Yo quiero lo mismo, Señor. Que te reflejemos a ti, Señor. Que no nos vean a nosotros y nuestras imperfecciones, que tenemos demasiadas, Señor, sino que tú nos revistas del nuevo hombre para que vean al Cristo vivo en cada una de las vidas de las personas que están aquí, Señor. Para que anunciamos un mensaje fiel, Señor, conforme el que tú quieres que demos. Señor, sella esto en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir de una manera adecuada, Señor, como embajadores fieles del reino. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga.